Bueno, para mí ha sido una experiencia increíble. La Universidad de San Jorge en estos 20 años de historia ha demostrado ser un referente en Aragón en educación superior, con lo cual involucrarme en el proyecto en un momento de madurez, digamos, de experiencia también en educación superior y en la universidad ha sido para mí toda una experiencia. Conocerles, trabajar con la institución y luego ver también el impacto tan significativo que tiene, tanto económico como social y en la formación de profesionales en este territorio, así que encantada. Pues la última, avanzaremos y seguiremos trabajando en nuevas titulaciones, sobre todo vinculadas a los sectores profesionales y a lo que demandan, porque nuestra forma de trabajar es estar en diálogo habitual con las empresas, con las organizaciones, entender los avances de la sociedad y responder con nuestra oferta académica a las necesidades de formación que hay no solamente en Aragón, sino nacional y en el ámbito internacional, que también somos un referente. Bueno, el grado de medicina sin duda ha sido un hito para la Universidad de San Jorge. En su 20 aniversario ha sido un regalo, también muy trabajado por el equipo, un logro y un reto que se ha perseguido en los últimos años y que para nosotros es un gran avance, ¿no? Yo creo que supone también dar continuidad a la trayectoria que tiene San Jorge, la universidad, en el ámbito de formación de profesionales del sector sanitario, con ya muchas titulaciones que están a la vanguardia, ¿no? Como la bioinformática, como la biomedicina, y que medicina va a completar también esa formación en el ámbito de salud. Es verdad que ahora mismo Aragón suena como un hub en el que se está desarrollando no solamente el ámbito tecnológico, sino también otros sectores también muy importantes. La Universidad de San Jorge ya había hecho en los últimos años una apuesta por titulaciones de ese sector. Estamos en el segundo curso de Ingeniería de Inteligencia Artificial, de Ciberseguridad, de Ingeniería Biomédica, titulaciones que responden también a esa demanda y ya estábamos un poco adelantados, ¿no?, a esa posible proliferación de empresas del sector tecnológico, pero también vinculadas al sector sanitario, farmacéutico y también, por supuesto, sin perder nuestro foco en las humanidades. En estos 20 años se han captado 9 millones de euros a través de financiación de proyectos, que normalmente son de investigación e innovación. Creo que es un dato significativo. Tenemos ahora mismo más de 30 proyectos en activo, 21 grupos de investigación y un impacto muy significativo en la relación que tenemos con empresas, esas 11 cátedras que están dedicadas a innovación, transferencia e investigación. Yo creo que sí, ahora mismo tenemos casi 9.000 egresados en los 20 años. Ahora mismo las nuevas titulaciones responden también, que lo hemos comentado, a la demanda, con lo cual en la parte académica, en la parte, digamos, de histórico también lo cumplimos. Ahora mismo también podría decirles que tenemos un amplio impacto en empleabilidad, somos un referente y así nos lo ha reconocido el ranking internacional QS Stars, que nos reconoce que somos un referente en docencia, un referente en empleabilidad, un referente en internacionalización, es decir, tenemos un 14% de estudiantes internacionales. Eso supone mucho más de la media en España, con lo cual yo creo que una universidad que es internacional, que responde no solamente, digamos, a través académicos, sino a la movilidad también de estudiantes, creo que tiene un futuro bastante prometedor. Bueno, he destacado algunos de la innovación, la internacionalización, la docencia y esa capacidad que tenemos, ¿no?, de formar y de la empleabilidad casi al 100%, esos son unos, pero vamos a seguir trabajando en nuestro estilo de enseñanza, ¿no? Queremos ser también un referente en los avances, queremos seguir ampliando las instalaciones, adecuándolas sobre todo a los estilos de aprender. Es muy importante que nos adecuemos no solamente a la oferta, a través de la oferta, sino también a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a través de nuestros espacios de aprendizaje, a través de nuestro campus, en ese diálogo importante que existe entre cómo aprenden ahora los estudiantes del siglo XXI, qué competencias requieren formar o tener, además de la titulación, y ahí nos estamos posicionando, es ser un referente en docencia, en innovación educativa, en espacios de aprendizaje, seguir incrementando nuestro impacto en internacionalización de la universidad y en el porcentaje de alumnos internacionales, que eso es muy rico para tanto estudiantes aragoneses como nacionales como internacionales.